Hola hermosas mamás. Bueno, estamos hablando de lo que es inclusión escolar o inclusión educativa. ¿Qué es inclusión? Bueno, básicamente es insertar a los niños con discapacidades, cualquier tipo de discapacidad, dentro de un aula, dentro de una institución educativa con niños regulares. Es decir, niños neurodiversos o con algún tipo de discapacidad, sea física, visual, auditiva, cognitiva, etcétera, en un aula donde hay niños regulares, totalmente neurotípicos, es decir, sin problemas neurológicos o físicos. ¿En qué consiste la inclusión realmente? La inclusión mucho depende del grado de afectación o del tipo de discapacidad que tenga su niño. Yo digo que cuando hay casos de discapacidad física es un poco más manejable porque depende netamente de infraestructura. De infraestructura, que si no, que si no hay escaleras o no hay rampas para permitir la movilidad del estudiante, el aula el paralelo del estudiante podría ser en la planta baja para no restringir su acceso. Es un poco más complejo, más trabajoso cuando hay algún tipo de discapacidad cognitiva, intelectual, visual o de comunicación. Que no se trabaja con el diagnóstico, sino con la persona. Porque incluso dos personas con el mismo diagnóstico no reaccionan de manera igual. Incluso dos personas con el mismo diagnóstico no se desarrollan de manera igual y tampoco tienen los mismos problemas o las mismas facilidades, las mismas habilidades o las mismas dificultades, las mismas limitaciones. Entonces se trabaja de manera individual, desde la persona, viendo a la persona y sus necesidades y sus capacidades, no viendo al diagnóstico. Y en ciertos casos se trabaja modificando o reestructurando el plan de aprendizaje, el plan académico del niño. Yo les voy a contar desde mi caso. Tiene dos condiciones, tiene epilepsia y autismo no verbal. Se puede decir autismo moderado. En este caso depende de cada niño, o sea, igual, por ejemplo, mi hijo puede tener tal vez el mismo diagnóstico que tu hijo, pero no va a aplicar el mismo tipo de procedimiento. Este es un trabajo multidisciplinario. Nosotros como padres del niño con discapacidad venimos ya con un equipo de trabajo, porque si no realmente es un poco imposible o un poco injusto hacer o lanzarle toda la responsabilidad a la escuela. Y si ellos no tienen un apoyo, no va a funcionar. Entonces nosotros como padres venimos ya con nuestro equipo de trabajo. Esta es mi psicóloga de cabecera, son mis terapeutas, esta es la maestra tutora que lo va a acompañar. ¿Comprenden el equipo? Bueno, como les había dicho, la psicóloga de cabecera, la que sea la que dirige las terapias del niño, la maestra que lo acompaña y la maestra de salón, orientadora o psicopedagoga de la institución, para modificar, para hablar del proceder del niño. Se plantean objetivos alcanzables para el niño en base a los objetivos de la institución, en base al plan de estudios del curso. Cuánto varíen, cuánto se modifique o cuánto se reestructure, si en el caso de que sea una reestructuración completa, depende del niño. Y ¿cómo saber cómo hacerlo, cómo proceder? Bueno, para eso está la terapeuta, para eso está la psicóloga de cabecera. Lo más importante es que el niño se involucre en todas las actividades del salón, en todas las actividades de la escuela, se involucre lo más que pueda, para que sea parte activa de la enseñanza, para que sea parte activa de la educación, para que sea parte activa del alumnado en general. Voy a comentar un poquito más mi experiencia en detalle. Ya les había comentado en mi post en el Instagram un breve resumen de lo que fue mi experiencia, pero se los voy a comentar un poquito más a fondo. Cuando mi hijo era más pequeño, esto es desde que aprendió a caminar, lo ingresamos a educación inicial, tipo 1 año y medio. ¿Por qué tan chiquitito? Porque bueno, ya veníamos arrastrando problemas de lenguaje, problemas motores, problemas cognitivos. Entonces estar en un salón de clases era como una terapia adicional para él. Pero un gran error que mi esposo y yo cometimos fue que una vez que terminó el síndrome de West, nosotros pensamos que ya no iba a haber nada más, ¿no? Entonces no dijimos el detalle de nuestro hijo ni todo lo que había pasado con el síndrome de West.
en la escuela, en la escuelita en la que estaba. Entonces, oh sorpresa, cuando pasaron unos 2 meses que el niño ya estaba escolarizado, bueno, empezó a progresar, ya decía una que otra palabra, pero cuando en eso convulsionó, entonces volvió la epilepsia. Entonces ahí nosotros tuvimos que hablar. ¿Por qué digo que fue nuestro mal proceder o que hicimos mal, que nos equivocamos en eso? Porque nosotros como padres de familias de niños neurodiversos tenemos que hablar las cosas como son. Si pedimos inclusión, tenemos que decir las cosas como son, porque la exclusión o la indiferencia, la discriminación es en base, más que a indolencia, es a desconocimiento. Entonces, si nosotros como padres, que somos los portadores de esta bandera que se llama inclusión, no somos sinceros, no hablamos las cosas tal y cual como son, ¿quién más lo va a hacer? Lo puede hacer un médico, un profesional de la salud, sí, y tienen mucho conocimiento teórico, pero nosotros los padres tenemos el conocimiento de la experiencia, el vivir día a día con un niño con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de problema, y tenemos que hablarlo tal cual es para que la otra persona o los directivos de la institución tomen cartas en el asunto y tengan las precauciones del caso. Bueno, mi hijo terminó el año en esta escuelita y lo cambiamos de escuela. Básicamente, cuando los niños son pequeños, la inclusión es un poco más fácil, porque hablamos de jardines preescolares o nidos que son pequeños y que tienen poca cantidad de niños por aula. Entonces es un poco más fácil de llevar el asunto de la inclusión. Y aparte los niños tienen una inocencia pura, la inocencia con la que nace todo ser humano, una inocencia intacta. Entonces ellos son los fieles ayudantes del compañerito que tiene algún tipo de problema. Y no es necesario muchas veces hablar con los niños. Ellos tienen esa perspicacia, esa intuición natural, esa buena voluntad de ayudar. Se dan cuenta que algo pasa con su compañerito y ayudan noblemente, ayudan sin interés, no hacen bullying, no molestan, porque aún son pequeños, porque aún tienen la inocencia intacta. Entonces por eso es que les digo que en un preescolar, jardín o nido, como lo quieran llamar, es un poco más fácil esta cuestión de la inclusión. Fue a otro jardín, un jardín pequeño así mismo, pero ya con la experiencia del jardín anterior, entonces ya cambiamos. Ya a la directora de este centro le supimos contar toda la verdad acerca de nuestro hijo con detalles, con santo y seña, como se dice. ¿Saben qué pasó esto? Cuando tuvo 8 meses, cuando tuvo 10 meses, caminó a tantos meses, viene presentando esto. Mi hijo ya presentaba epilepsia cuando entró acá a este jardín. El primer año que estuvo ahí, de los 2 que estuvo, el primer año que estuvo convulsionó creo que una vez, como mucho, una vez. Y lo pudieron manejar. El problema era que mi hijo tomaba medicamento, entonces el segundo año yo empecé a trabajar y les dejé a los niños esta jornada de guardería y es un poco complicado, es un poco más complejo porque mi hijo tenía que tomar medicamentos a la hora del almuerzo. Entonces ellos tenían que moler la pastilla. Fue un poco una situación un poco complicada de manejar que yo no se la recomendaría a ninguna mamita. Si sus hijos tienen que tomar algún tipo de medicina, lo preferible, lo ideal es que una mismo lo haga. Gracias a Dios en este jardín siempre él estuvo bien cuidado, siempre estuvo lleno de amor. En el momento de darle sus pastillas, las profesoras lo hacían con todo el cuidado y con todo el amor del mundo. Nunca tuve problemas respecto a eso. Pero igual siempre está la preocupación de una como mamá. Entonces, bueno, con el neurólogo replanteamos las dosis y quedamos en dosis de 12 horas, ¿no? Como yo les dije que ese año el año pasado trabajé fuera de casa, se me hacía un poco más complicado el tiempo y mi esposo estaba en otra ciudad trabajando y yo tenía que llamar porque desde junio, como yo digo, desde junio ya empezó mi angustia, porque yo sé lo que tiene mi hijo, epilepsia y autismo, y ya lo había probado el año antepasado, porque en las escuelas de aquí empiezan inicial 1, inicial 2, primero de básica. Entonces mi hijo iba para inicial 2, o sea, inicial 1 ya lo hizo en un jardín. Yo decía, yo lo quise hacer el año pasado, pero no lo encontré. Entonces por falta de tal vez buscar un poquito más, o falta de dinero también para ponerlo en una institución educativa más grande que lo acogiera desde el principio, no lo hicimos. Pero porque yo quería hacerlo el año anterior, porque ya no habría excusa que poner, ¿no? Porque si lo están cogiendo desde inicial 1, ya no hay niños atrás, entonces ya tienen el cupo de ese año
para abrir la inclusión. Cosa que yo la viví el año pasado, que muchos me decían, no, pero es que ya tenemos a niños desde el año pasado y ya no podemos coger más niños. Y bueno, o sea, me dieron 10.000 excusas. Algo mucho mejor, digo yo, hubiese sido mentir al principio y cuando ya el niño estaba adentro, decir, mi hijo tiene esto. O en el momento de las pruebas de ingreso. Pero no, yo fui con la sinceridad del caso y desde el principio yo hablaba, ¿saben qué? Mi hijo tiene esto. Y eso que mi hijo tiene maestra sombra, estamos con intervención con mi hijo, intervención psicológica, mi hijo tiene una maestra sombra, tutora o acompañante pedagógica, que es la que lo acompaña día a día en sus clases, que lo apoya y que aparte lo auxilia cuando le da alguna crisis epiléptica. Sin embargo, con todos esos antecedentes, con todo bien explicadito, muchas veces me decían que no se puede. En unas instituciones me dijeron simplemente no. En otras, como le digo, se atrevieron a decirme que mi hijo era muy retrasado, pero eso era duro. Yo recuerdo que salía de ahí como que o sea, restaba importancia, iba braveando y me metí al carro a llorar, ¿no? A llorar y a desesperarme, me afanaba porque ya veía correr los meses y típico y empiezan las matrículas para el siguiente año escolar, empezaban ya desde julio, desde agosto y yo empecé en junio para hacer las cosas con tiempo, pero era no, tras no, me recorrí instituciones de todas partes de la ciudad, desde sin importar el precio, o sea, no me regía en este momento cuánto cueste la matrícula o cuánto cueste la pensión, realmente eso era lo que menos importaba, y no porque tengamos plata para pagar lo que pidan o lo que cueste, sino porque estábamos en una postura de que nuestro hijo va a entrar donde me lo acepten. Lastimosamente ha sido así para mí y para otros casos que conozco, lastimosamente ha sido así. Nosotros no siempre que nuestros hijos pueden ingresar donde nosotros quisiéramos, sino donde nos los cogen. Y yo ya estaba con dos opciones que no me gustaban mucho, sinceramente, pero me habían dicho, sí, tráigalo, vamos a ver qué pasa. En noviembre, bueno, mi esposo ya vino en noviembre del año pasado, regresó a vivir acá a la ciudad y me acompañó en este proceso, ¿no? Recuerdo que una vez, esa última vez que les digo, que fue como que la gota que derramó el vaso, que me dijeron, su hijo retrasado para su edad no puede entrar, yo me acuerdo que se me partió el corazón y me fue en un mar de llanto. No sé si era solo ese dolor o también por el embarazo que estaba más hormonal, más sensible, pero sucedió. Y siempre estaba como que en mi mente, y apuesto que está en la mente de muchas de ustedes mamás, tal vez de manera indiscriminada o de manera inconsciente tratamos de cargar todo el peso solo sobre nuestros hombros, y no es así, no tiene por qué ser así. Si tenemos el papá del niño, que en mi caso tengo la bendición que el papá de mi hijo es mi esposo, llamarlo, conversar, que nos acompañe. En mi situación no podía, como él estaba en otra ciudad trabajando, yo no me podía acompañar a hacer las visitas de colegio en colegio. Y como él estaba ya trabajando, y decían, no, estamos en horario laboral, estar ocupado, estar trabajando, no sé qué estar haciendo. Y me las aguantaba, me las tragaba y trataba de pasarlo solo. Pero es como una bola de nieve, que una cosa tras otra cosa tras otra cosa. Y la última escuela a la que fui, me hicieron ir a la segunda vez, o sea, ya la entrevista con la psicóloga. Y la psicóloga es la que me dice esto. O sea, ¿qué clase de psicóloga tiene la escuela? Y me dijo eso. Y yo me quedé como que se me partió el corazón, salí. Yo creo que llegué a la puerta y el guardia ya me vio que estaba llorando. Me metí al carro, llamé a mi esposo, le comenté esto. Mi esposo es una gran ayuda, un gran soporte, como les digo. Así no pueda estar físicamente al lado de ustedes. Simplemente a veces hablar desahoga bastante. Y le comenté todo lo que había pasado, cómo me sentía, y él siempre me da fuerza. Y él me dijo, no, ¿sabes qué? Me dijo algo muy cierto, algo que sí lo sé desde el principio, pero que en esta situación, en todo este proceso de buscar escuela, no lo había tomado en cuenta o se me había olvidado. Hay que ser fuertes y no tomarlo personal, porque las personas hablan desde su conocimiento o desde su desconocimiento. No están diciéndolo contra mi hijo, no me lo están diciendo contra mí, sino ellos rechazan a la discapacidad, rechazan a lo que representa tener un niño con algún tipo de dificultad, rechazan a todo lo que se les viene. No me están rechazando a mí, no me están rechazando a mi hijo,
está rechazando a todo eso que representa tener un niño, sea el mío o sea cualquier otro, con algún tipo de discapacidad, porque representa bastante, es un esfuerzo adicional. Entonces, bueno, para terminar mi testimonio, fuimos allá donde mi esposo había estudiado y hablamos efectivamente. Yo ya no, como mi esposo me decía, tú tienes que ir a hablar con el dueño del circo, no con los payasos, porque muchas veces las que me atendían eran las secretarias, la orientadora, la asistente. Mi esposo dice, tú pide una cita con el rector y con el rector nos vemos la cara. Entonces, así fue, llegamos acá y pedimos cita con el rector. Típico de la secretaria, ¿para qué? ¿Cómo si? Medio le comentamos, se puso la cara de un caso difícil, pero no le dimos chance y simplemente le dijimos que queríamos hablar con el señor rector. Hablamos con el señor rector y fue una gran sorpresa, él estuvo siempre dispuesto a vernos, nos hizo conocer que habían habido más casos en la institución educativa, incluso niños no videntes, niños con discapacidad física que se habían graduado, que no era ningún problema, niños también con autismo, con diferentes tipos de autismo, que se habían graduado, que habían pasado por ahí. Entonces, lo único que él nos pedía es algo que yo creo que lo pediría cualquier institución y algo que también nos corresponde a nosotros: compromiso de parte de nosotros como padres de familia, compromiso con seguir la intervención, compromiso con no dejarles todo el peso, la carga o el trabajo solo a ellos como escuela. Esto es una responsabilidad compartida, es un trabajo en equipo, un trabajo realmente multidisciplinario. Entonces, bueno, así ya empezó el año escolar, todos los útiles escolares se lo pidieron, al igual que los compañeros, él está en inicial 2, para 4 años, entonces todavía están viendo que técnicas grafoplásticas, que estas cositas, que las tapitas, que las pinzas, que las pinturas, las plastilinas, trabajan de esta manera. Están aprendiendo las vocales, los números, las nociones, colores, cosas básicas. Y como tal le pidieron la lista de útiles como a cualquier otro niño. En los libros sí me hicieron una observación que de repente mi hijo necesitaba imágenes un poco más grandes o que del libro íbamos a trabajar de manera paralela. Yo me supe comunicar con mi psicóloga, la que trabaja con nosotros, y con la maestra Sombra. Le dije que igual no se preocupen, que el niño va a tener sus libros, al igual que todos los niños se va a tener sus libros, y que hagamos lo posible en usar los libros, en trabajar desde el libro. Y una reunión mes a mes, eso es lo que se viene planteando. Disculpe, se despertó. Bueno, ahora tenemos compañía. Básicamente les decía eso: una inclusión verdadera es un trabajo multidisciplinario, es un trabajo en equipo, donde tienen que trabajar padres, representantes o quien esté a cargo del niño, en casa, profesores, orientadores de parte de la institución y el equipo terapéutico, psicológico que esté detrás del niño. Quien le da terapias, quien le hace las intervenciones psicológicas. Es realmente un equipo multidisciplinario donde es como una mesa de 4 patas. Las 4 son estrictamente necesarias. Si falta una, no funciona. Si falta uno, esto se tambalea y no va a funcionar de manera correcta. Y el más afectado siempre será lastimosamente el niño. Recuerden que la inclusión es un derecho, no es un premio que se lo gana tu hijo. Tu hijo merece ser incluido con el resto de niños. No tienen que hacer ningún mérito adicional para ganarse la inclusión. No, ellos merecen ser incluidos. Lastimosamente en nuestra sociedad se habla mucho de inclusión, se pregona mucho de inclusión, pero queda en palabras, porque en la vida real, en el día a día, es otra cosa. Faltan más profesionales capacitados, falta más conocimiento, pero como les digo, nosotros como padres de familia somos los llamados número 1 a luchar por esta causa, la inclusión educativa de nuestros hijos, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a hacer? Los llamados a hacer respetar este derecho somos nosotros, como padres de familia, de los niños con algún tipo de discapacidad o algún tipo de diagnóstico, y la inclusión empieza desde el hogar, la inclusión empieza desde la familia y la proyectamos hacia afuera. En mis palabras les puedo decir que para mí la inclusión es una experiencia enriquecedora para mi hijo, porque mi hijo se siente feliz, se siente contento con desarrollarse con niños neurotípicos. Yo me siento feliz, tranquila, sabiendo que se respeta el derecho de mi hijo de ser incluido. Me siento feliz de que mi hijo esté feliz, me siento muy satisfecha al ver su avance, al ver su progreso.
y siento que esto es una gran oportunidad para todos, no solo para nosotros, es una experiencia muy enriquecedora también para los otros niños y para los otros padres de familia, porque los hace más humanos, los hace más sensibles, para los profesores también, porque ya tener un niño con necesidades diferentes los hace ver la vida de otra manera. Y como les decía, yo estoy recién empezando en esto y esto es lo que les puedo compartir desde mi experiencia. Gracias a Dios, mi hijo todavía se está desarrollando en un ambiente de niños pequeños, es un niño pequeño donde su inocencia está intacta, donde no existe el bullying, donde no ha sido necesario hablar con padres de familia, hablar con otros estudiantes y explicarles la situación, porque está de manera innata en ellos el ayudar desinteresadamente, el tenderle la mano, el hacerlo sentir amado, el ser un apoyo constante para el desarrollo de mi hijo, y yo me siento muy tranquila y me siento... Les comento que al principio tenía en mente hacer como que una reunión con los padres de familia y explicarles la situación de mi hijo para que ellos hablen de esto en sus casas con sus hijos, ¿no? Pero no fue necesario. En la escuela las maestras contaron un cuento y en este cuento el personaje principal, el protagonista, tenía rasgos muy similares de mi hijo. O sea, realmente mediante un cuento les contaron las dificultades que atraviesa mi hijo, el día a día de ellos, y ellos supieron interiorizarlo. Y es increíble cómo los niños, con su dulzura, con su inocencia, con su bondad, logran muchas cosas. Entonces, eso es hasta ahora. No sé cómo van a ir después, pero un día a la vez. Y bueno, eso es lo que yo les puedo compartir hasta ahora, lo que ha sido el proceso de inclusión educativa. Estos días son las evaluaciones trimestrales de mi hijo y también tengo otra reunión con el equipo de trabajo y les voy a estar comentando qué tal nos va. ¿Y por qué es tan importante estas reuniones? Porque hacemos retroalimentación de cómo ha ido avanzando el niño, de lo que nos falta, de lo que vamos a hacer, y replantear objetivos o revisarlos, modificarlos, reestructurar. Son muy importantes estas reuniones de equipo. En esta semana tengo una y les estaré comentando qué tal nos va, ¿sí? Entonces hasta el próximo video, mis hermosas mamás. Un beso, cuídense. Que Dios me les bendiga.